Bueno, queremos seguir hablando de este tema de los llamados Pandora Papers, porque en medio de estas revelaciones y que además han vinculado al presidente Sebastián Piñera, el exfiscal Carlos Gajardo ha sostenido que hay que tener mucha ingenuidad para creer que el presidente Piñera desconocía la millonaria compraventa de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas. Precisamente estamos con el exfiscal Carlos Gajardo junto a nosotros a esta hora de la mañana para que nos cuente y nos explique parte de estas declaraciones. ¿Cómo está, exfiscal? Abogado ahora. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días, Karina y Roberto. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, preguntarle en qué se basan estas declaraciones que usted ha formulado, donde dice que hay que ser muy ingenuo para pensar que el presidente Piñera no estaba enterado de toda esta transacción. Me parece que hay hechos que son bastante evidentes y claros, es decir, estamos en presencia de un negocio muy millonario, 125 millones de dólares, que es realizado por una parte por la familia del presidente Piñera en activos que obviamente eran previamente de él y le fueron traspasados básicamente a su hijo, y por otra parte por uno de los mejores amigos, la familia de uno de los mejores amigos del presidente Piñera, la familia Dégano, la inmobiliaria Duero, la empresa Duero, como cualquier vehículo que se haya utilizado. Sostener, pensar que ese negocio entre dos personas, entre dos grupos de personas tan vinculados al presidente por una cifra tan millonaria, no fue conocido por él, a mí me parece que es una afirmación que requiere mucha audacia para ser sostenida y mucha ingenuidad para ser creída. Las cosas en la vida real no funcionan de esa manera y uno podría sostener, y por cierto los estándares penales son más altos, que debieran existir antecedentes para sostener que el presidente tuvo conocimiento de esa operación. Perdón, pero solamente un detalle. El presidente Sebastián Piñera, cuando intervino el día lunes, dijo que esta investigación había quedado agotada el año 2017 en un caso que fue sobreseído. ¿Para usted quedó agotada realmente la investigación? Es muy interesante el punto que levanta Karina, porque yo creo que es esa justamente la decisión que debe tomar la Fiscalía para ver si reabre o no el caso. A mí me parece correcto que el fiscal Abbott haya instruido a la unidad anticorrupción para determinar si es que el caso debe abrirse nuevamente, iniciar una nueva investigación, reabrirse la anterior, como fuere. Y para ello creo que tiene que tener en consideración la unidad anticorrupción tres elementos. El primero, si existen antecedentes que pudieran, prima facie, en una vista principal, primordial y inicial, ser constitutivos de delito, y eso yo creo que razonablemente es posible de sostener. Es decir, la manera en que se estructura el contrato y sobre todo la cláusula final por la tercera cuota de 9,9 millones pueden ser indiciarios de la posible comisión de un delito, sobre todo de negociación incompatible, o si uno es más intenso con esa imputación incluso de un posible cohecho. No digo que eso esté establecido, digo que hay antecedentes que ameritan que eso se investigue. Lo segundo es que hay que hacer una reflexión sobre el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Estos hechos ocurrieron básicamente en el año 2010 y en el año 2011 y han pasado, por lo tanto, 10 años. Un tiempo que probablemente cubre el plazo de prescripción que la ley establece para estos delitos, que son solo de 5. Y la tercera reflexión, estudio que hay que hacer, es la que apuntaba usted respecto a lo que ha dicho el presidente Piñera. Es decir, estos hechos fueron investigados el año 2017 a partir de una querella interpuesta por un diputado de la República, sobre todo por el caso Exalmar, pero en el curso de esa investigación es un hecho, a mí me parece a esta altura asentado, que este contrato y esta cláusula, por lo tanto, estuvo en los antecedentes que la Fiscalía dispuso. La pregunta clave es determinar qué fue lo que ocurrió en la audiencia de sobreseimiento que se discutió ante un tribunal de garantía. La Fiscalía planteó estos antecedentes, hubo discusión sobre ellos y el Tribunal de Garantía se pronunció específicamente sobre la posibilidad de que estos hechos pudieran constituir o no un delito de negociación incompatible o de cohecho, y a partir de eso dictar el sobreseimiento. Esa tercera pregunta, creo yo, más que resolverse con la carpeta investigativa, debe resolverse con el audio de la audiencia donde esto se ventiló, y me parece que en estos tres factores debiera reposar la decisión que tome la Fiscalía al respecto. Carlos, usted dijo hay que tener mucha ingenuidad para creerle al presidente Sebastián Piñera sobre este caso. Pero más allá de la ingenuidad o de las sospechas que uno puede tener sobre la transacción que él pudo hacer con un empresario que además es muy amigo de él,
de forma jurídica, técnicamente, ¿cómo hacemos para demostrar que Piñera no tuvo ninguna participación, no tuvo voz ni voto, no tuvo nada que ver con esta transacción? ¿Cómo hacemos para demostrar que, por ejemplo, Sebastián Piñera no se juntó un día a comer con Carlos Délano y le dijo, oye, te voy a vender esto por 150 millones de dólares? Él dice que no tuvo participación, que todo eso se encargó el fideicomiso ciego, pero ¿cómo hacemos para demostrar entonces esta sospecha que, claro, es válida, pero en términos jurídicos tal vez es incomprobable? Absolutamente, pero Roberto, esto no es distinto de lo que ocurre con cualquier otro tipo de delitos. En todos los delitos, desde un robo, un homicidio y, por cierto, los delitos más complejos de carácter económico o funcionario, usted necesita acreditar un elemento fundamental, que es lo que los abogados denominamos el dolo, es decir, el conocimiento y la intención de realizar una determinada conducta. Esto no es diferente en este caso. En todos los delitos usted necesita demostrar que la persona supo y quiso cometer la conducta. Y siguiente palabra, frase que ocupamos los abogados, al dolo nunca nadie lo vio, no es algo que exista materialmente y por lo tanto las pruebas con las que en todos los casos se acredita el dolo es lo que se denominan las pruebas indiciarias, es decir, usted va recopilando una serie de antecedentes que van demostrando si o no la persona estuvo en conocimiento de estos hechos. Esto no es distinto a cuando una persona comete un delito tributario, por ejemplo, y en el caso Penta fue una de las discusiones que hubo, y entonces los acusados por este hecho dicen, no, nosotros no sabíamos, esto se hizo agua abajo por personas con menor poder dentro de la empresa. Bueno, la investigación en ese caso, en este y en cualquiera, lo que tiene que intentar demostrar, más allá de toda duda razonable, que es el estándar judicial para alcanzar una condena, que es un estándar alto, es que ese conocimiento existía y eso se obtiene a través de diversas pruebas indiciarias. Por cierto, los correos electrónicos son un tipo de esas pruebas que podemos buscar, los WhatsApp, la forma en que permanentemente una persona ha efectuado sus negocios, cuánto permite que terceros actúen por él. Son un montón de situaciones, de elementos, de probanzas que deben reunirse para finalmente lograr demostrar ante un tribunal, que es lo que importa para estos efectos, para los efectos penales, que ese conocimiento estaba en la persona que es acusada. Abogado, queremos revisar algunos comentarios que nos están llegando con nuestro hashtag Despierta con CHB sobre esta acusación constitucional que se presentaría la próxima semana. 40 Sillas dice, buenos días, saludos desde Concepción. Es indignante como nuestras autoridades piden compromiso y entrega para reactivar la economía y los más grandes negocios con recursos naturales de todos los chilenos lo realizan en otro lugar, refiriéndose a una transacción realizada en paraísos fiscales. Un loco suelto dice, la acusación es necesaria, pero finalmente no pasará nada. Montarán el show para luego votar defendiendo al presidente. Recuerden otras acusaciones que terminaron en nada. Precisamente le quiero preguntar sobre eso. Se ha ya planteado la posibilidad de que la próxima semana se va a presentar una acusación constitucional contra el presidente y una de las posibilidades es que se argumente que el presidente Sebastián Piñera tenía que crear un área protegida en la comuna de La Higuera, que esto había quedado listo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el año 2018 y que desde que asumió el poder hasta el día de hoy no se han determinado los límites de esa área protegida. ¿Es este un argumento que a usted le parece válido para desarrollar o puede ser uno de los argumentos para desarrollar esta acusación constitucional contra el presidente? Yo diría que en el tema de la acusación constitucional entran a tallar ya otro tipo de consideraciones y decisiones que no son estrictamente jurídicas. Hay, por supuesto, normativa que debe cumplirse, pero escapa de la decisión estrictamente judicial y jurisdiccional. Hay otro tipo de consideraciones que tienen que ver con si es que se cumplen o no los requisitos que la ley establece para poder proceder respecto a una acusación constitucional. Y a ese respecto yo solo diría que hay que tener presente que la acusación constitucional solo puede versar sobre hechos ocurridos durante este mandato del presidente Piñera. Ya no es posible acusarlo por hechos que hubieran ocurrido en su primer mandato. La ley establece un plazo de 6 meses una vez que la persona expira en el cargo para poder hacer una acusación de este tipo y por lo tanto solo se le podría acusar constitucionalmente por los hechos cometidos durante su mandato a partir del año 2018. Esa es una decisión, por cierto, que está entregada enteramente a nuestra clase política. La Cámara de Diputados primero y el Senado después exige muy altos quórum para ser aprobado y por lo tanto exige el concurso también derechamente de senadores de la coalición de gobierno y no sé si eso será posible de conseguir y creo que además hay que hacer
hacer una reflexión respecto a la oportunidad en que se presenta. Es decir, estamos a 2 meses de las nuevas elecciones presidenciales en nuestro país, más o menos a 6 meses que se termine el periodo presidencial del presidente Piñera, y como ciudadano me parece que probablemente la discusión pública debiera estar más concentrada en algo que está de alguna manera perdiendo interés y foco, que son las propuestas presidenciales que los candidatos le debieran ofrecer al país, y una acusación constitucional que puede tener sentido, por cierto, perfectamente se podría plantear después de marzo, una vez que el presidente haya dejado el ejercicio del poder. Abogado, súper cortito, no puedo dejar de preguntarle ante la posibilidad de que en el año 2017, cuando se sobreseyó judicialmente la investigación contra el presidente Sebastián Piñera por estos hechos de la venta del proyecto Dominga, se haya conocido por parte de la Fiscalía estos antecedentes. Hay un periodista de Radio Bio Bio que hizo un reportaje sobre el tema y él dice que los antecedentes de esta cláusula especial, que es la cláusula que genera tanta controversia, ¿no es cierto?, respecto de que no se estableciera una zona protegida en la comuna de La Higuera, se conocía por parte del Ministerio Público. ¿Qué le parece a usted que se haya conocido por parte del fiscal Guerra y que aún así se haya dictado el sobreseimiento? Volviendo al tema que estábamos conversando. Por eso le planteaba yo, Karina, que a mí me parece que ese es un hecho ya establecido y fuera de discusión. Y lo plantea también el abogado Juan Domingo Acosta, que defendió al presidente Piñera en esa causa, que este antecedente forma parte de la carpeta investigativa. Yo creo que eso ya está zanjado, eso fue así. Y la pregunta, por lo tanto, es ¿qué es lo que ocurrió en la audiencia en que se dictó ese sobreseimiento? Si en esa audiencia se esgrimieron estos antecedentes, si en esa audiencia se discutió la posibilidad de que existiera o no un delito de acusación de negociación incompatible respecto a ese contrato específico en que se venden los derechos de la minera Dominga por parte de la familia del presidente Piñera, y si en la resolución que el tribunal dictó de garantía, esto fue así decretado. Si eso ocurrió, si el Tribunal de Garantía se pronunció sobreseyendo esos hechos, a mí me parece que aquí opera la institución de la cosa juzgada y esto no puede ser vuelto a investigar. Respecto a cuánto se investigó, a cuánta profundidad tuvo esta causa, obviamente lo ignoro. Sin perjuicio de ello, el abogado querellante en esta causa ha señalado y ha criticado la poca profundidad que le dio el fiscal Guerra en su momento a esta investigación, haciendo presente que el fiscal Guerra es el mismo que en su momento suspendió condicionalmente al imputado Iván Moreira de la acusación que tenía por delitos tributarios y que luego desestimó la acusación de cohecho que se había hecho justamente en el caso Dominga en contra del subsecretario Pablo Wagner por los controladores de venta, acusación que consistía en que se le pagaban 3 millones de pesos cada 2 meses, un total de 42 millones de pesos en total, mientras tenía reuniones con los representantes de la minera Dominga. Esos hechos gravísimos, el fiscal Guerra entendió que no eran constitutivos de delitos, en contra de la opinión de la propia Fiscalía Nacional y en contra de la opinión del Consejo de Defensa del Estado. Esos son hechos objetivos que efectivamente ocurrieron y que por lo tanto permiten dudar razonablemente de cuánta profundidad tuvo la investigación que el fiscal Guerra hizo en este caso. Claro, es que aquí lo que sorprende es que ese antecedente, si haya estado en la carpeta investigativa, no haya saltado a la luz pública, no haya llamado la atención de un fiscal, como lo está haciendo ahora, incluso de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Si es que todos hubiéramos escuchado un antecedente como este, evidentemente hubiera hecho noticia, y es eso lo que llama la atención hoy día. Ex fiscal Carlos Gajardo, abogado, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana en nuestro informativo. Que tenga un buen día. Igualmente para ustedes, Karina y Roberto, muchas gracias por la invitación.